Bien. Habíamos estado viendo entonces lo que eran las operaciones con matrices. La siguiente operación que vamos a ver se conoce como la transpuesta. En la transpuesta, en realidad no es una operación que se efectúe entre matrices, o sea, no se le puede sacar a la transpuesta, no es una operación que se haga con dos matrices. Uy, madre. ¿No? ¿Nada? ¿Sí se escucha bien? Bueno, voy a asumir que no era para mí. Entonces, la transpuesta es una operación que es algo que se le hace a una matriz, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una matriz A, la transpuesta se representa como A y un superíndice T, T mayúsculo. ¿Qué es lo que sucede con la transpuesta de una matriz? Si yo tengo una matriz A y la voy a representar así como A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Recordemos que estas matrices se les llamaban matrices cuadradas. Entonces, si yo quiero hacer la transpuesta de esta matriz, lo que me va a quedar es un acomodo diferente de los mismos elementos. Los elementos no van a cambiar, lo único que va a suceder es que se van a reacomodar. ¿Y cómo se reacomodan? Si ahora los elementos están en la primer fila, en la transpuesta, estos elementos que están en una fila van a ser ahora una columna. Los elementos que están en la segunda fila ahora van a ser la segunda columna. Y los elementos de la tercera fila o renglón van a ser ahora la tercera columna o renglón. Y también se puede ver al revés. Los elementos de la primera columna van a ser ahora los del primer renglón, ¿sí? Entonces, en la transpuesta lo que se hace es cambiar los renglones por columnas y viceversa, las columnas por renglones. ¿Cómo quedaría entonces, perdón, la transpuesta de esta matriz? Quedaría como A11, A21, A31. La primera columna es ahora el primer renglón. A12, A22, A32. La segunda columna es ahora el segundo renglón. Y A13, A23, A33. Y la tercera columna es ahora el tercer renglón. ¿Sí? Es lo único que se hace con la transpuesta. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a tener una matriz A menos 1, 5, 3, 2, menos 8, 9, 0, 4, 6. ¿Ok? Si yo calculo la transpuesta de la matriz A, entonces lo único que voy a hacer es, el primer renglón lo voy a escribir ahora como la primera columna. El segundo renglón, segunda columna, tercer renglón, tercer columna. Me quedaría entonces menos 1, 5, 3, 2, menos 8, 9 y 0, 4, 6. Y ya, eso es todo. ¿Sí? Entonces, la transpuesta de una matriz es un reacomodo de sus elementos. Los elementos no cambian, lo único que cambia es la posición. ¿Y cómo va a cambiar? Si están ahora en una fila o en un renglón, van a pasar a una columna. Pero su orden relativo se mantiene, es decir, no los voy a revolujar entre ellos. ¿Sí? ¿Preguntas en esta operación? No, Bueno, gracias, Randy. de nada. Maestra, Dígame. yo sí tengo una duda. ¿Para qué sirve hacer esto? La transpuesta se utiliza porque en una operación más adelante, que es la matriz inversa, necesitamos hacer la transpuesta en un paso. Entonces, si bien casi nunca nos piden hacer una transpuesta, sí la vamos a utilizar en otras operaciones. Pero
en lo que son las aplicaciones de matrices, la transpuesta, de hecho, es una de las aplicaciones que más se utiliza. Por ejemplo, si una imagen está compuesta de una matriz de bits o de unos y ceros o de lo que usted quiera, ¿sí? O sea, una imagen computarizada, entonces rotar una imagen pues no es más que sacarle la transpuesta. ¿Sí? Entonces las aplicaciones sí son variadas. Ok, gracias. Bien, entonces la siguiente operación que vamos a ver es determinante. Y vamos a empezar con el más sencillito, que es el determinante de una matriz de 2 por 2. Ojo, muchachos, el determinante únicamente se puede calcular en matrices cuadradas. ¿Sí? Es una operación que sí está limitada. Yo no puedo sacarle un determinante a una matriz de 2 por 3 o a una de 4 por 2, ¿sí? Debe de ser una matriz cuadrada, es decir, que tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas. ¿Ok? Entonces, el primer determinante que vamos a ver es el más sencillito, es el de una matriz de 2 por 2. En forma general, una matriz de 2 por 2, pues se debería de ver como A11, A12, A21, A22. ¿Sale? Hay varias maneras de representar el determinante. Se puede representar como unas barras de valor absoluto, se puede representar con la letra griega delta, o se puede representar como det de la matriz. ¿Ok? Cualquiera de esas maneras que se les presente significa lo mismo y es calcular el determinante. La que vamos a usar nosotros aquí por conveniencia y porque está canijo estar escribiendo en la tablet son las barras de valor absoluto. Entonces, el determinante de una matriz de 2 por 2, muchachos, se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer este por este menos este por este. Entonces es A11 por A22 menos A12 por A21. ¿Sí? Esa es la operación que se hace. Si tenemos nosotros el siguiente determinante, por ejemplo, 3, 5, menos 2, 4, tendríamos este por este primero va a ser 3 por 4. Menos, siempre es menos. De regreso, 5 por menos 2. Y ya nada más hacemos las operaciones. 3 por 4, 12, menos 10. Y pues esto nos va a dar 12 más 10, que nos va a dar 22. Este es el resultado del determinante, 22. ¿Sí? Fíjense que a diferencia de todas las operaciones que habíamos visto anteriormente, el resultado de un determinante es un escalar, es decir, es un número. Todas las otras operaciones, el resultado de la operación era otra matriz, ¿sí? Diferente, pero al final era otra matriz. Pero aquí el resultado del determinante es un número. ¿Sale? ¿Dudas en este determinante pequeño? ¿No? Bien. Está bien fácil el de 2 por 2 y es la base de los determinantes de órdenes más altos. Entonces es importante que sí lo aprendamos bien. Vamos a ver entonces el determinante de una matriz de orden superior y vamos a empezar con la matriz de 3 por 3. Entonces, un determinante de 3 por 3. Vamos a tener dos métodos. El primer método se conoce como método de la estrella. ¿Sí?
Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a tener nosotros una matriz de 3 por 3. Y no sé, vamos a poner aquí 3, menos 1, 0, 5, 4, 2, menos 2, 3, menos 1 otra vez. ¿Ok? Si yo quiero calcular el determinante de esta matriz mediante el método de la estrella, tengo que construir una matriz que se llama matriz extendida. La matriz extendida, muchachos, es cuando se toma la matriz original y se le pega, o sea, se le añade alguna otra cosa. En este caso le vamos a añadir 2 de las columnas de la misma matriz. Fíjense cómo queda. Tendríamos 3 menos 1, 0, 5, 4, 2, menos 2, 3, menos 1. Y le voy a añadir las primeras 2 columnas. ¿Sí? Esas 2 columnas que están en verde no son parte de la matriz original, son añadidas, ¿ok? ¿Y por qué lo hago? Para poder hacer las siguientes operaciones. En el método de la estrella, muchachos, se van a hacer multiplicaciones en diagonal. Luego, las multiplicaciones que vayan en este sentido, es decir, de izquierda a derecha, van a ser positivas. Y las que vengan de derecha a izquierda van a ser negativas, pero siempre completando una diagonal de 3 elementos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con 3, 4, menos 1, menos 1, 2, 2 y 0, 5, 3. Y luego nos vamos a regresar menos 5, perdón, menos 1, 5, menos 1, 3, 2, 3 y 0, 4, menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar este determinante? Voy a ir tachando aquí las multiplicaciones que vaya haciendo, ¿sí? Primero tenemos 3 por 4 por menos 1. Entonces tenemos 3 por 4 por menos 1. Más, porque recuerden que en el sentido de izquierda a derecha son positivos. Menos 1 por 2 por menos 2. Entonces nos queda menos 1 por 2 por menos 2. Más, porque seguimos en el mismo sentido, 0 por 5 por 3. ¿Sí? 0 por 5 por 3. ¿Ok? Y luego vamos en el sentido contrario. Y en este otro sentido, los factores que hagamos, las multiplicaciones que hagamos van a ser con signo menos. Entonces ahora vamos a tener menos 1, 5 menos 1. Y es menos 1 por 5 por menos 1. Menos, porque seguimos en el sentido de derecha a izquierda. Nos queda 3 por 2 por 3. Menos. Y la última multiplicación va a ser 0 por 4 por 2. Y simplificamos esto. Nos va a quedar 3 por 4 por menos 1, menos 12. Menos 1 por 2 por menos 2 va a ser más 4. Y esto va a ser 0. Luego aquí tenemos menos 1 por 5 por menos 1. Este queda 5 positivo. Con el menos de acá vamos a tener menos 5. Luego aquí tenemos 3 por 2 por 3 con el menos. Entonces es 3 por 3, 9 por 2, 18, menos 18. Y por último, menos 0. ¿Ok? Y pues aquí ya nada más simplificamos. Tenemos menos 12 más 4 son menos 8, menos 5 son menos 13 y menos 18 vamos a tener menos 8, 3, 11. ¿Cuánto teníamos? Ya se me... 31. Ay, gracias. Es usted muy amable. Este es el resultado de nuestro determinante. ¿Sale? Entonces, en el método de la estrella, tenemos que hacer una matriz extendida, completando con las 2 primeras columnas, así en el orden en el que se nos dan, y hacer las diagonales
en ambos sentidos. De izquierda a derecha son positivas, de derecha a izquierda son negativas. Y el resultado Oiga, va a ser... maestra, Dígame, ¿y con el 5 y el 4 qué se hace? con estos que sobran, Sí. nada. En realidad este 5 está aquí, mírelo. O sea, sí lo tomamos en cuenta, por eso tuvimos que completar para poderlo utilizar. Y este 4, pues es este de aquí. Ah, ok. Sí, pero esos pues así se dejan. Maestra, ¿y siempre van a ser las dos columnas? Sí, siempre. Ok. ¿Sale? Entonces, ese es el método de la estrella. A mí no me gusta tanto porque está un poco más limitado. Solo se puede usar con las de 3x3. Pues hay que estar rayando el pizarrón y cosas así. Pero pues es un método útil y es sencillo de visualizar. ¿Ok? Pero solo se puede usar con las de 3x3. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos entonces a ver el siguiente método. Este método se conoce como el método de cofactores. Entonces, en el método de cofactores, muchachos, se va a hacer una operación que se conoce precisamente como menores y como cofactores. O los cofactores y los menores van de la mano, ¿no? O sea, el cofactor no se hace sin el menor. Esta la vamos a ver más a detalle en el siguiente tema, pero por lo pronto es suficiente con que veamos lo que viene a continuación. Entonces, vamos a tener lo que es una matriz A. Y vamos a hacerla también con la de 3x3, pero el método de cofactores sí se puede utilizar para matrices más grandes, de 4x4, 5x5, 6x6, etc. Eso, 0, bueno. 3, 2, menos 2. ¿Ok? Vamos entonces a tener esta matriz y vamos a calcular su determinante mediante el método de cofactores. En este método, muchachos, lo que se hace es sacar un cofactor. Y un cofactor se saca a través de un menor. ¿Qué es un menor? En una matriz quitamos un renglón y una columna para que nos quede una matriz más pequeña. En esa matriz más pequeña sacamos el determinante y a eso se le llama menor. ¿Sí? Fíjense. Vamos a empezar aquí. Generalmente, por conveniencia, vamos a utilizar el primer renglón, aunque podemos utilizar básicamente el que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, aquí nada más por conveniencia vamos a utilizar este de aquí. Entonces, lo voy a señalar para que no se nos olvide. Y porque aquí en este pizarrón tengo 27,000 colorcitos y puedo. Entonces, vamos a estarnos fijando ahí. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la columna 1 y el renglón 1. Eso me va a dejar un menor, que es estos 4 elementos. Esos 4 elementos, muchachos, van a ser un determinante de 2 por 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esto? Ya haciendo la operación. Me quedaría el número 3, porque es el que se intersecta en el primer renglón y primer columna. Entonces, 3 por el determinante que queda de eliminar el primer renglón y la primer columna. Entonces, si yo tacho esto de aquí, me va a quedar nada más 4, 0, 6, 5. Menos. ¿Por qué menos? Porque los signos se van alternando. Entonces ahora vamos a quitar el siguiente elemento. En este elemento vamos a eliminar el primer renglón porque pertenece al primer renglón y la segunda columna porque pertenece a la segunda columna. Y lo que me va a quedar es un determinante más pequeño o un menor que está compuesto de los elementos que quedan, o sea, de los que sobran, que van a ser el 1, el 0, el 5 y el 5. Entonces tendríamos menos 2 por 1, 0, 5, 5. ¿Ok?
más. ¿Por qué más? Porque ya dijimos que los signos se van alternando, ¿sí? Entonces, ahora voy a quitar el primer renglón, pero la tercera columna. Y el elemento que corresponde a esa intersección, pues es el -2, ¿sí? Entonces, al quitar primer renglón, segunda columna, me va a quedar el determinante de estos 4 elementos de aquí. Me va a quedar más -2 por 1, 4, 5, 6. Luego, pues tengo que hacer cada uno de esos determinantes de 2 por 2. Y los determinantes de 2 por 2 ya vimos cómo se hacen. Se multiplica en diagonal. Tendríamos 3, 4 por 5, 20, menos 0 por 6, 0. Menos 2, 1 por 5, 5, menos 0 por 5, 0. Y más -2 me queda -2 por 1 por 6, 6, menos 4 por 5, 20. Y simplifico. 3 por 20, 60, menos 10. Aquí en esto me dan 6 menos 20 va a ser menos 14 y lo vamos a multiplicar por el -2. ¿Sí? Entonces, ahí, tenemos menos 14 por -2 va a ser más 28. Y sumo esto de aquí, vamos a tener entonces 60 menos 10 más 28 y esto me da 78. Este es el resultado del determinante. ¿Sí? Está un poquito más confuso que el de la estrella, pero es un método más general. Lo único que tenemos que recordar, pues, es tomar el primer renglón, e ir quitando renglones y columnas alternadamente, ¿sí? Se toma el elemento que está en la intersección, que son estos, y luego se toma el determinante que nos queda, que son estos, y se resuelve la operación. ¿Preguntas? No, súper bien. No le creo, pero está bien. Yo sí. Dígame. Los signos se van alternando, o sea, siempre va a empezar por suma y luego resta. Sí, más, menos, más, menos. Si fuera de 4 por 4, pues sería más, menos otra vez. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. ¿No? Ok. Entonces, esos serían las operaciones faltantes. La transpuesta, que está acá arriba. Los determinantes, que hay que recordar que solo son para matrices cuadradas. Y siempre empezamos con el de 2 por 2. Y para el de 3 por 3, pues tenemos dos métodos, el de la estrella o el de cofactores. ¿Qué sucede si yo tuviera un determinante de 4 por 4? ¿Cómo lo tendría que realizar? Si tuviéramos esta matriz de 4 por 4, muchachos, y fuéramos a calcular su determinante, forzosamente tengo que empezar con el método de cofactores. Recuerden que el método de la estrella sí solo sirve para las de 3 por 3. ¿Cómo me quedaría entonces? El determinante de A se vería algo así. Tendríamos, empezamos con el signo más, entonces sería 5. Entonces va a ser 5. Y luego, aquí tendría que eliminar la primer columna y el primer renglón. Y lo que me va a quedar es un menor, ¿sí? Que es un determinante de 3 por 3. La matriz original de 4 por 4, el menor de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, ese menor, pues sería 9, 8, 7, 2, 3, 6, 3, 4, 9. Menos
Recuerden que los signos se van alternando. Bueno, tenemos un 1, no lo voy a escribir. Y me quedaría entonces un menor, que sería el resultado de quitar la segunda columna y el primer renglón. Vamos a tener 2 menos 1, 5, 8, 3, 4, 7, 6, 9. Entonces tendríamos 2 menos 1, 5, 8, 3, 4, 7, 6, 9. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí, ¿cómo me quedarían los siguientes? Pues tendríamos 4 más 4, porque recuerden que se van alternando los signos. Y luego me queda 2, 9, 7, menos 1, 2, 6, 5, 3, 9. Y por último, y este lo voy a poner acá abajito, me va a quedar menos 6, dado que los signos se van alternando. Y el determinante va a ser el resultado de quitar primer renglón, última columna, va a ser esto de aquí. 2, 9, 8. 2, 9, 8. Menos 1, 2, 3. Menos 1, 2, 3. Y 5, 3, 4. ¿Ok? Para resolver el determinante completo, el determinante de 4 por 4, pues primero tengo que resolver esos determinantes de 3 por 3, cada uno de estos. Pero para resolver cada uno de esos determinantes, tengo dos opciones, ya sea por el método de la estrella o hacer otra vez cada uno de ellos por el método de cofactores. ¿Sí? Entonces, los determinantes de orden superior, entre más grandes se hagan, pues más como recursivos o complicados se va haciendo. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay que resolver determinantes de más orden, ¿no? Maestra, pero está más fácil dejarlo, o sea, hacerlo con el de cofactores, ¿no? Porque se hace de 2 y ya está muy fácil hacer la multiplicación y la suma. Sí. A mí me gusta más, o sea, yo es el que utilizo, pero si ustedes para las de 3 por 3 quieren utilizar el de la estrella, pues no hay ningún problema. De hecho, debe de dar el mismo resultado. O sea, si hay una matriz de 5 por 5, se tienen que hacer cofactores de 4 y luego cofactores de 3. Así es. ¿Sale, muchachos? ¿Ok? Sale. Entonces, ¿preguntas en esto? No. Bueno. No.